mafia o democracia. Algunos nos llamaron exagerados. El martes, día 10, dije aquí en este atril que la actualidad nos había dado la razón, tan solo 48 horas después, porque se procesaba al fiscal general del Estado y se denunciaba el fraude de ley que suponía el aforamiento exprés del PSOE extremeño. Desde entonces la actualidad no ha parado de darnos la razón, de forma continuada y de forma persistente. Apareció por fin el informe Cerdán, que algunos decían que no existía, y todo estalló en el seno del Partido Socialista y en el seno del Gobierno de España. Y se descubrió lo que se esconde realmente detrás de este Gobierno. Pero de la semana pasada a esta, aún hemos subido otro escalón más en la degradación política de nuestro país. Y ya hemos tenido que ver a la Guardia Civil entrando en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Hay que decirlo, la situación es insoportable y la situación es insostenible. El presidente quería huir y ha huido a lo largo de los últimos días. Y en segundo lugar, porque la presidenta del Congreso ha vulnerado el reglamento de la Cámara para permitirle huir. No vamos a permitir que se siga escondiendo. Y por eso registrábamos hace ya unos cuantos días una petición para celebrar un pleno monográfico para hablar de la corrupción que afecta al Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez. Y gracias a la presión que hemos ejercido a lo largo de los últimos días, por fin ese pleno monográfico ya tiene fecha, será el 9 de julio. Será un pleno monográfico. Sánchez no podrá mezclar la corrupción con otros asuntos, como pretendía el Partido Socialista. Tendrá que hablar de la corrupción que afecta a su partido y también a su gobierno y a su entorno personal y familiar. Tendrá que hablar de los dos secretarios de organización que ha tenido, desde que es líder del Partido Socialista, envueltos en tramas de corrupción, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Tendrá que hablar del señor Koldo García y sus tramas. Tendrá que hablar de Isabel Pardo de Vera. Tendrá que hablar de las mordidas y comisiones que ha habido desde el minuto 1 de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España. Tendrá que hablar de los 23 cargos imputados del Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy Sánchez tiene más imputados que ministros. Tendrá que hablar de la imputación de su propia mujer, la catedrática sin título universitario, la que hacía presuntamente negocios utilizando las instalaciones y el personal del Palacio de la Moncloa. Tendrá que hablar del hermanísimo, del músico, y de cómo disfrutó de un puesto de trabajo al que no asistía, del que cobraba y luego tributaba fuera de España para ahorrarse el pago de impuestos. Tendrá que hablar de la imputación y el procesamiento del fiscal general del Estado, de su fiscal, como él mismo se encargó de explicarnos. Tendrá que hablarnos de la auditoría fake encargada por el ministro Óscar Puente, con la que se trató de ocultar la trama de contratos que se realizaron durante el mandato del exministro ya José Luis Ábalos. Tendrá que hablarnos del registro de la sede socialista, del registro de Ferraz, y tendrá que aclararnos todo lo que en este caso le salpica. Será un debate como nos tiene acostumbrado la señora Armengol. Tiempo ilimitado para Sánchez, 10 minutos para los portavoces de todos y cada uno de los portavoces de los distintos grupos de la Cámara. Será un debate tremendamente desigual. Lo cierto es que siempre que Sánchez quiere esconderse, intenta taparse detrás de la política internacional. Pero este último intento no le ha salido demasiado bien a Pedro Sánchez. El Gobierno de España ha sido desmentido abiertamente y en público por el secretario general de la OTAN. A Sánchez la mentira le ha durado menos de 24 horas. El panorama es demoledor para el Gobierno de España. En esta primera mitad del año, este Congreso ha aprobado definitivamente 5 leyes, menos de una al mes. Ha convalidado 5 reales decretos leyes, también menos de uno al mes, y no ha sido capaz de aprobar el presupuesto general del Estado para este año. De los 14 plenos que hemos celebrado en estos 6 meses, la mitad, 7,
han sido solo de 2 días. No ha habido pleno los jueves, porque no había material para llenar la agenda del pleno. Estaba previsto llevar al pleno de esta semana la Ley de Movilidad Sostenible. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la semana pasada decidieron desconvocar la comisión que le iba a dictaminar porque al Gobierno ya no le salen los números para tramitarla y aprobarla. Está claro que hay socios que ya no quieren fotografiarse al lado de Pedro Sánchez, ni en Moncloa, ni tampoco en las votaciones del Pleno de la Cámara. Por lo tanto, sequía legislativa absoluta en la coalición de gobierno y en sus socios. Se confirma que en esta legislatura no hay una mayoría de gobierno. No hay una mayoría de gobierno que impulse iniciativas propias. Lo único que hay es una minoría de bloqueo capitaneada por la señora Francina Armengol, una de las enemigas de la democracia en nuestro país. Para que ocurra algo tan normal en democracia, pero tan insólito en el sanchismo, como que si una ley ha sido tomada en consideración por las Cortes, se pueda tramitar y se pueda votar. Fíjense qué revolucionario lo que pedimos en nuestra propuesta para modificar el reglamento. Para que no vuelva a suceder que una ley pueda tener los votos para ser aprobada, pero nunca se vote porque la presidenta de la Cámara no lo permite de forma antidemocrática. Veremos si alguno de los socios, que también han sufrido este bloqueo, se decide a rescatar la democracia del secuestro al que le tiene sometido Francina Armengol y el Partido Socialista con la connivencia de Sumar. En resumen, esta primera mitad de año se cierra aquí en el Congreso sabiendo que el Gobierno quiere resistir, pero sin saber para qué quiere resistir, porque no está sacando adelante absolutamente nada, ni gobierna, ni legisla, ni tiene presupuestos. La realidad es que los motivos reales de por qué se aferran tanto al poder no se están dirimiendo aquí en el Congreso, en esta Cámara, no, se están explicando en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional y en distintos juzgados de nuestro país. Allí está quedando claro cuál ha sido la actividad real de este Gobierno a lo largo de los últimos años. Ahora sabemos que había una empresa participada al 45% por el secretario de Organización del Partido Socialista. Una empresa que contrataba con gobiernos del Partido Socialista, con adjudicaciones que están siendo investigadas. Una empresa que hacía pagos a Koldo García, a una fundación gestionada por José Luis Ábalos y su familia, y una empresa que entre sus pocos empleados tiene a la pareja del ex portavoz del PSOE en Navarra y al expresidente de la SEPI, con María Jesús Montero. La empresa Servinavar era el enlace entre los negocios privados de Santos Cerdán, el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez. El secretario de Organización del PSOE contrataba con los gobiernos socialistas y a cambio empleaba a parejas de cargos socialistas o a ex altos cargos caídos en desgracia. Ese era el círculo perfecto de la corrupción sanchista. Y fue el germen del modus operandi que luego Cerdán, Ábalos y Koldo replicaron con los contratos del Ministerio de Transportes. El mismo modus operandi. Parece ser que los implicados dicen ahora que no se reconocen en las grabaciones, pero todos los demás, la mayoría de los españoles, reconocemos perfectamente al sanchismo en esas conversaciones que estamos conociendo gracias a los medios de comunicación de nuestro país. Reconocemos una filosofía de vida que se basa en el todo vale, que se basa en que el fin justifica los medios. Una filosofía que permite ignorar y perdonar los delitos mientras eso sea útil para la causa de Sánchez. Una filosofía que permite mezclar sin límites las instituciones con los negocios personales o los negocios familiares. Lo vemos en el caso de Santos Cerdán, pero lo vemos también en el caso investigado de la mujer del presidente del Gobierno. Una filosofía que ve el dinero público como una fuente inagotable de mordidas y enchufes para amigos, parejas, hermanos o sobrinas. Y una filosofía que disfruta operando en las sombras, sin transparencia, ya sea con constructores o con fontaneras. Así trabajaban. La fotografía de la entrada de la Guardia Civil, de la UCO, en la sede del Partido Socialista, debería ser la lápida
que enterrase esa filosofía y esta forma de hacer política que se llama sanchismo.